el saber crear ese equipo para ese pitch concreto. Entonces, vuelvo a tener muy claro qué necesitamos, qué tipo de gente necesitamos para ese equipo y de expertise. Y el saber leer al cliente. O sea, ¿cómo es el cliente? ¿Qué está buscando el cliente? ¿Cuál es el problema que tenemos que solventar para el cliente? Y cómo hago para crear esa relación, ¿no? Ese vínculo. Al final, ellos buscan un partner clave, estratégico y sobre todo un partner en el que puedan confiar. Entonces, ¿cómo generas esa confianza con el cliente desde el minuto uno, ¿no? Estamos con Sonsoles Piñeiro, que es Chief Growth Officer de Sami. Sonsoles nos cuenta todo de cómo es el negocio de la publicidad en redes sociales, qué es lo que hay que hacer para que los clientes estén contentos y toda la excelencia que ella aplica para ser la que siempre gana. Pero más allá de eso, también profundizamos en la otra cara de la moneda, es decir, cómo se puede ser esta ejecutiva exitosa con los grandes clientes, con las grandes compañías del mundo y también ser madre. Entonces, si estás en el mundo de social marketing, si estás en el mundo de las ventas o si eres una mujer que quiere balancear su vida profesional y personal, este es tu episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Sonso? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tenerme. No, gracias por venir. Oye, tú hablas 7 idiomas. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Al grano, ¿no? Directo, así, sí. A la primera. Bueno, yo he tenido mucha suerte, la verdad. Tengo una madre holandesa y un padre español, diplomático español, ¿no? Entonces he tenido la grandísima suerte de viajar y vivir en varios países desde la más temprana edad. Cuando no tenía ni un año, me fui a vivir a Camerún. Estuve ahí 6 años viviendo. De ahí me fui a Guatemala, donde estuve 5 años y ya acabé el bachillerato en Pekín, ¿no? En China, donde estuve viviendo 2 años. Entre país y país siempre volvíamos a Madrid, 1 año, 2 años, 3 años, dependía. Entonces, bueno, pues eso ya obviamente hizo que en cuanto a idiomas, ¿no? y riqueza cultural, pues tenía que aprovechar esos momentos y en algunos casos no me quedaba otra, ¿no? Sí, hablo 7 idiomas. Bueno, 7 es mucho, ¿no? Pero 4 los hablo bien. Hablo muy bien el holandés, obviamente, es parte de mi idioma, ¿no? Natural, de mi madre. El castellano, que lo hablaba con mi padre. El francés, porque fui al sistema francés, al colegio francés toda la vida, y porque viví en Camerún y ahí hablábamos mucho francés. Y el inglés, al final lo aprendes, ¿no? Cuando viajas por el mundo es el idioma por excelencia que tienes que controlar bien y mucho. Y luego ya, el chino tuve que aprenderlo viviendo en China. Cuando llegué era el año 2000, no es la China que conocemos hoy, y el inglés no se hablaba, obviamente, y aún menos el español o el francés. Entonces, nada, si quieres sobrevivir en ese país, tienes que aprender el idioma, ¿no? Para coger un taxi, para pedirte algo de comer. Luego el alemán lo aprendí en el colegio y para mi padre también era importante que lo hablase. Con el holandés es bastante más fácil, ¿no? Porque se asemejan mucho los 2 idiomas. Y bueno, también además fui a cursos intensivos de idiomas en Berlín cuando era joven. Y el italiano fue más por la familia. Mis primos son mitad holandeses, mitad italianos, y cuando pasábamos los veranos juntos, cuando nos daba un poco de pereza hablar el holandés, que era el idioma oficial entre nosotros, decíamos, venga, pues yo te contesto en castellano, tú en italiano, y nos entendemos perfectamente. Y bueno, también me ha servido, ¿no? en el trabajo. El italiano aparte es muy bonito y muy sonoro. Es precioso. ¿Esto en tu familia hay más gente que habla todos estos idiomas? O sea, ¿o es algo tuyo? No. Mi abuela materna hablaba 9 idiomas, hasta el ruso y el chino, ¿no? Se puso a aprender. Y mi madre habla 6 idiomas perfectamente, o sea que es algo de familia. Bueno, ahora después vamos a volver a China, pero primero, cuando tú eras niña y adolescente, toda esta vida un poco nómada, ¿estaba bien? ¿Te afectó de cierta manera? Por eso siempre dicen, no, los niños, sobre todo hoy en día, hay que afianzarlos y tienen que tener referencia. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con eso? A ver, a mí me encantó. No era fácil todos los días, no te voy a mentir. Cuando cada 2, 3 años tienes que volver a hacer la maleta, irte a un país, ¿no? Con una cultura completamente diferente, un idioma diferente, porque en mi caso concretamente no me iba de España a Francia o a Holanda, ¿no? Que eran culturas más parecidas.
no, me iba a todos a los diferentes continentes y bueno, pues tenía que adaptarme, ¿no? Al final tú, cuando tienes este tipo de vida, aprendes a integrarte rápidamente, a adaptarte, a tener una mente muy abierta que te permita, ¿no? Ver un poco cómo es la gente, cómo son las personalidades, qué se lleva, qué no se lleva. Me acuerdo que en cuanto a música, por ejemplo, cuando yo llegaba, los primeros días los usaba un poco para, bueno, entender cómo analizar un poco la situación, la gente, lo que se llevaba o no se llevaba en ese país. Lo bueno es que era siempre bajo el liceo francés, entonces, bueno, ahí por lo menos tenía, ¿no?, ese reconocimiento siempre y esa manera de trabajar, ¿no?, o de estudiar en este caso, pero sí que eran culturas muy diferentes. Entonces lo que hacía era, bueno, usar esos primeros días para ver un poco cómo era y cómo tenía que adaptarme yo. Y en cuanto a música, por ejemplo, lo que hacía es que, bueno, en Guatemala me encantaba el reggaetón o la música un poco más latina. Cuando llegué a Madrid se llevaba mucho el rock y el heavy, entonces me encantaba el rock y el heavy. Y cuando llegué a Pekín, pues era el rap, ¿no? Y todo lo que es, pues eso, un poco más música de tal. Entonces, bueno, pues al final tú aprendes, ¿no?, a adaptarte y es una riqueza cultural increíble. Pero te retraes en ti misma o como, bueno, como estoy moviéndome, pues yo soy conmigo misma, o es lo contrario, te vuelves como súper sociable para poder construir estas relaciones rápidas. Lo contrario. O sea, al final yo creo que tienes que, bueno, yo por lo menos, bueno, soy muy sociable, me encanta eso y me parecía una fuente, ¿no?, de riqueza increíble el estar, ¿no?, aprender de nuevas culturas, nuevos idiomas, gente nueva, de diferentes nacionalidades, porque también eso es lo bonito, ¿no?, de vivir en estos países y el Liceo Francés, que también pues es un sitio, ¿no?, con diferentes culturas y que acoge bueno, gente como nosotros, ¿no?, esos nómadas un poco del mundo y era muy enriquecedor y para mí era, bueno, era una manera de socializar, de aprender, de expandirte, ¿no? Como te decía, no era fácil todos los días. Yo conocía muchos amigos que no lo pasaban tan bien y que a un momento dado de la carrera de los padres decidían quedarse ya, ¿no?, en Francia o en España porque ya llegaba una edad en la que no les apetecía seguir cambiando. Es verdad que a mí lo que me encantaba ver, que yo no he tenido tanto, eran esas raíces, ¿no?, que tú puedes tener cuando llevas toda la vida, ¿no?, en un país, en una misma cultura. Tú tienes tu gente, tu pandilla de toda la vida, tu pueblo, y eso, bueno, pues no lo he tenido tanto, y es verdad que veo a esa gente que sí, me encanta, me parece precioso, ¿no?, tener bueno, ese pueblo, ese village, ¿no?, detrás. Para mí Madrid al final es un poco donde yo tenía mis raíces, porque como te decía, cada 2, 3, 4 años volvíamos, ¿no?, a Madrid, 1 año, 2 años, y volvíamos a irnos. Entonces siempre era un poco ese pied-à-terre, ¿no?, que necesitaba y en el que, bueno, al final me siento más en casa, ¿no? A mí me llama la atención que después de todos estos viajes y todas estas culturas, decides estudiar en Madrid en la Complutense, ¿no? Sí. Que es como un poco injustamente, siempre se habla de que el sistema español es el más tradicional y tú fuiste a la universidad como que más emblemática tradicional, ¿no? Totalmente. De Madrid. Entonces, ¿cómo llegaste a esa decisión después de tanto viaje? A ver, es verdad que yo acabé el bachillerato en Pekín y bueno, estaba claro que no iba a quedarme ahí a estudiar la carrera. Estuve dudando un buen rato con Francia, me habían aceptado en París, en una universidad muy buena. Pero bueno, pensándolo bien, dije, oye, quiero volver a España, lo que te decía antes de las raíces, ¿no? Me apetece, sé que es un país en el que quiero vivir un poquito más y tener algo más de arraigo. Mis padres se volvían a ir a Estados Unidos, en este caso, entonces bueno, iba a estar separada de ellos de todas formas. Y bueno, surgió la oportunidad, la Complutense me pareció que tenía mucho sentido y lo que yo buscaba al final era bueno, fueron unos años maravillosos en los que, bueno, la universidad en España, ¿no?, te lo pasas muy bien. Es verdad que no tenía nada que ver con el sistema de educación francés del que yo venía, entonces me costó mucho adaptarme a la diferencia, ¿no?, de todo, ¿no?, de cómo tratas una problemática, los exámenes, el aprenderte las cosas de memoria, que no es de lo que yo venía acostumbrada.
Pero bueno, al final tú también te adaptas y esos 5 años de carrera me permitieron también, bueno, seguir, ¿no? Con ese gusanillo. Cada verano lo pasaba o en China, estudiando o trabajando en Pekín, o en Berlín, aprendiendo alemán, o en París, ¿no? Donde trabajaba también mucho y hacía bastantes prácticas. Y luego, obviamente, no podía quedarme 5 años en un país, entonces conseguí una beca de la Complutense para ir a estudiar a Australia, en Melbourne, porque era ese continente que todavía, bueno, quería explorar y quería vivir en él y bueno, fue una experiencia también muy, muy bonita y muy enriquecedora. Oye, vamos a hablar de cómo es trabajar en distintas culturas, ¿no? Porque aparte de todo lo que viviste, después cuando empezaste a trabajar, estuviste en Francia, estuviste en China, prácticas en Australia. Sí. Entonces, ¿cómo se trabaja en distintos países? ¿Qué te aporta eso? ¿Qué experiencia nos puedes contar que hayan sido así muy enriquecedoras? O sea, creo que al final todos estos años, ¿no? Adaptándote a las nuevas culturas, idiomas y demás, me vinieron muy bien en lo profesional y en lo personal, obviamente. Acabé la carrera, rápidamente me fui a vivir a China, donde estuve 1 año, en Shanghái y en Hong Kong, y después estuve casi 10 años en París trabajando. Y nada, en París empecé trabajando en una compañía que vendía un SaaS, que está muy relacionada con lo que hacemos hoy, por cierto, y era una empresa nórdica que abría las oficinas en París y lo que buscaban era, bueno, pues era un equipo de ventas muy hardcore, ¿no? La venta a la antigua usanza en la que cogías el teléfono, era puro cold calling, tenías que pasar la barrera de la recepción para hablar con el CMO o con los stakeholders con los que querías y para mí fue una experiencia maravillosa, porque al final es muy bueno. Yo creo que todo el mundo tendría que empezar su carrera en ventas y después hacer cosas más estratégicas. Efectivamente, ¿no? Me sirvió muchísimo, sí. O sea, salí de la comfort zone constantemente, ¿no? Estaba trabajando para el mercado francés, entonces, bueno, también el conocer muy bien Francia, el francés, el idioma es clave, pero también, ¿no? El saber que no te digan que no, el no puede ser una respuesta aceptable, ¿no? El ir más allá, el ser muy creativo en cuanto a cómo puedo llegar a hablar con esa persona y venderle, ¿no? el producto y con ese sentido de urgencia, porque eran targets diarios, semanales, mensuales o quarterly, ¿no? Y con esos boards en los que te comparabas constantemente y repito, fue una experiencia en la que aprendí muchísimo. Creo que, y lo que dices, creo que es algo que todos deberíamos de tener desde cuando empezamos, ¿no? La carrera, porque al final vender es parte de lo que deberíamos y hacemos, ¿no? Todos los días. Depende de lo que vendas, pero siempre estás, ¿no? En un constante, en un selling mode, ¿no? Entonces, bueno, a mí me vino muy bien y fue una experiencia muy, muy interesante. Yo pasé una etapa de mi vida que trabajaba mucho en Japón, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo son culturalmente distintos. Sí. O sea, pero realmente, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que es que en Japón tú no puedes fumar en la calle porque podrías molestar a alguien que está pasando por ahí, pero en un restaurante sí puedes fumar porque tú tienes la opción de entrar o no entrar al restaurante, ¿no? Entonces, eso indica un poco cómo son, ¿no? Y tengo muchísimas anécdotas de trabajar ahí y era complicado. Entonces, desde tu punto de vista, en todas estas culturas que has trabajado, ¿hay señas específicas de diferentes culturas que lo hacen más challenging? Sí. ¿O son todas iguales? No, para nada. Bueno, China, concretamente, ¿no? Fue el haber vivido ahí durante varios años y de pequeña. Ya has integrado, ¿no? Muchas cosas de la cultura que son muy importantes, porque convives también, ¿no? con la gente en la calle, en las aulas, en los supermercados y demás. Y es verdad que era muy interesante luego el traerlo al mundo más profesional, ¿no? Y sabes que en China una de las cosas que son muy importantes a tener en cuenta siempre, sobre todo en lo personal y en lo profesional, es el tema de la comunicación indirecta, ¿no? Tú no puedes comunicar directamente un feedback. Tenemos todo el concepto del mianzi, que es el no perder la cara, ¿no? Esa parte de dignidad, de estatus, que es muy importante para esa cultura. Entonces, a la hora de tener que dar un feedback o compartir una opinión, tienes que hacerlo de manera muy indirecta, respetando, ¿no? Con un tono y con un formato muy concreto para pues respetar un poco ese mianzi, ¿no? Y tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, pues esto son cosas que vas adquiriendo y aprendiendo, ¿no? A lo largo de tu vida e integrándolo en tu día a día. Muy bien. Bueno, oye, en 2016 llegas a Sami. Sí. Sami, hemos hablado algunas veces en el podcast, agencia de social marketing, muy enfocada en redes sociales. Sí. Hay varios episodios, podéis buscar ahí el detalle, ¿no? ¿Cómo era Sami en ese momento?
Bueno, en 2016 yo acababa de llegar de Francia, como te dije, donde había estado trabajando varios años. Yo venía de Vente Privée, que era bueno, un unicornio, Sí. ¿no? Digital, Sí. trabajando en marketing para varios mercados europeos, y llego a Sami, nueva oportunidad, nueva aventura, me mudo a España. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a Sami, o sea, procesalmente? ¿Quién te conoce? ¿Quién te contrata? Me apetecía otro cambio, necesitaba otro país y bueno, decidimos venirnos a España con mi marido porque bueno, me apetecía tener una experiencia laboral también en mi país, ¿no? O sea, ya tuve varias experiencias en diferentes mercados y ahora me apetecía tenerla aquí. Entonces llegué a Sami por casualidad, cuando empecé a hablar con amigos españoles diciéndoles, oye, me mudo a España, decidme si oís algo de marketing, de comunicación, asociado siempre a venta, avisadme y nada, me apetece mucho un cambio, ¿no? y hacer algo diferente. Y una amiga había estudiado con Marta en ICADE y me dijo, oye, pues yo conozco a una chica que tiene una agencia bueno, muy top, están lanzándolo, empieza a tener momentum, le compartiré tu currículum y nada, Marta nos conocimos, con Patti también, y bueno, hubo match y nada, empecé con un rol de Business Development para España, porque en ese momento éramos 20 personas cuando entré, entonces imagínate pasar de un Vente Privée gigante de 3.000 personas a de repente 20 personas. Te llamo de Sami. ¿De quién? ¿De quién? Efectivamente. ¿Quién es el señor Sami? Entonces, Que me llame el señor Sami. Mi rol era volver a coger ese rol de comercial, ¿no? Y empezar a tocar a todas las puertas, hablar con todos los CMOs que me quisiesen escuchar y explicarles, ¿no? el proyecto y lo importante que era y el por qué tenían que trabajar con Sami, ¿no? Y la importancia del marketing de influencers bien hecho, ¿no? Y nada, así empezamos. Rápidamente empecé a desarrollar nuevo negocio con nuevos clientes en España, pero también en el extranjero. Y lo que me encantaba de ese momento, que sigue siendo así ahora y hoy en día, ¿no? Porque seguimos teniendo ese lado un poco startup, era que, bueno, pues que cada día era diferente, ¿no? Yo cuando llegué a la semana me dijeron, oye, ¿te quieres ir a Portugal al Web Summit la semana que viene? Nada, esos 4 días. Estamos pensando en abrir en Portugal, tenemos un country manager que nos gusta mucho, iros los dos al Summit y nada, vais a conocer a gente, ver a prospects. Bueno, ahí nos fuimos y fue una semana maravillosa en la que conocimos a muchos clientes que confiaron en nosotros y decidieron apostar por Sami en Portugal. Y lo mismo, pues unos meses más tarde me había organizado un viaje para irme de vacaciones a México y a Guatemala. Y me dicen, oye, si vas a estar en México, ¿por qué no aprovechamos y te quedas una semana más y haces un roadshow con Juan, con uno de los fundadores? Y ahí me fui. Dijo, obviamente, perfecto. Y me fui, estuvimos haciendo una semana de roadshow con varios clientes muy top que también lo mismo, confiaron en nosotros, les gustó el proyecto y unos meses después teníamos la oficina abierta y es hoy, ¿no? Una gran oficina que tenemos en Sami, ¿no? en Latinoamérica. ¿Cuáles son las claves para hacer esa venta un poco más cold, ¿no? Cuando no conocen la empresa, no conocen al cliente, ¿cómo se logra eso? Hay que saber comunicar muy bien con el cliente, con el prospect, o sea, saber entender un poco qué necesita, cómo es escuchar. Lo más importante es escuchar bien y entender, ¿no? Cuáles son las necesidades y los challenges que puedan tener y no ir a vender tu película durante media hora. Eso no es el objetivo, ¿no? De estas cosas. Tienes que ser capaz de crear una relación fuerte con el cliente y de confianza, ¿no? Entonces, que te vean como ese partner estratégico es donde consigues unlock, ¿no? La situación y que quieran confiar en ti, ¿no? Eso te diría que es la clave. Okay. Oye, en esa época, que fue un poco la época startup, había momentos que tenías dudas, bien sea porque decías, bueno, a lo mejor eso está muy incipiente para mí, que ya vengo con años de experiencia, o que pensabas es que nos vamos a quedar sin caja si no firmamos este cliente. Sí, obviamente. Sí, esa época fue rocky, pero muy bonita, porque al final estábamos todas a una, ¿no? Y todos estábamos en el mismo barco e íbamos, de verdad, a hacer lo mejor, ¿no? Lo posible, a sacar pues esa pasión, ¿no? Y esa aventura. Creíamos todos mucho en ella, creemos todos mucho en ella, y sabíamos que, yo por lo menos sabía que era un win, ¿no? O sea, desde el momento en el que entré, sentí que esa aventura era mi aventura, y lo dábamos todo, ¿no? Y nada, sabíamos que al final eso no iba a ser un problema y que traías nuevos clientes, se podían ir a alguno nuevo, pero alguno volvías a traer otros y al final pues las cosas iban bien, ¿no? Iban funcionando. ¿Y por qué sentías tú que aquello iba a ser un win?
No sé, el proyecto me encantaba, lo que vendía me parecía que era único. Que era influencer, ¿no? Sí, en su momento era influencers y era único, ¿no? Porque era con un approach muy data-driven, con un algoritmo, cosa que todavía no se hacía, que ninguna agencia hacía, ¿no? Y eso definitivamente cambiaba el cómo se trabajaba en la influencer marketing y Sami siempre ha jugado un rol clave, ¿no? en el landscape del influencer marketing desde el 1.0 al punto en el que estamos hoy, ¿no? El mundo de la co-creación y de la cultura, ¿no? Y del commerce con los influencers. Entonces, bueno, pues si tú crees en lo que estás vendiendo, ¿no? y tienes un equipo fuerte y tope, igual de apasionado que tú, es una receta única, ¿no? para el éxito. Muy bien. Oye, cuéntame Sami hoy en día qué es. Sami hoy en día, pues Sami es hoy una agencia social first, una agencia end-to-end en cuanto a social se refiere. Pasamos, ¿no? de ese foco más en influencer marketing a gestionar el end-to-end, entonces todo lo que tiene que ver desde research y data a esos insights que nos ayudan, ¿no? A trabajar la estrategia, la creatividad y después pues trabajar todo el tema de influencers, de social, paid social o social commerce. Y ¿no? todo Entonces, el marketing en redes sociales. Efectivamente, ¿no? es una experta en marketing y en comunicación en lo que a social se refiere. Hoy hemos pasado de ser esas 20 personas que éramos cuando entré a más de 1.000 Samis. Tenemos 23 oficinas, tenemos un foco muy importante en Europa y en todo lo que es Américas. Y bueno, con clientes locales, regionales, globales y clientes que confían en Sami para el end-to-end o clientes con los que trabajamos en un servicio muy concreto, que puede ser social, influencers o la parte más de data. Y todo esto que a ti te gustaba al principio, de que iban todos a una y era un equipo compacto, no lo dijiste explícitamente, pero se entiende, de gente con la cual te gustaba trabajar. Sí. Ahora en esta empresa grande, con oficinas en todos sitios, ¿se mantiene? Sí. Se mantiene. O sea, al final la clave, ¿no? del éxito de Sami es la gente. O sea, al final tú vendes un servicio, pero es la gente, ¿no? Que está detrás, es el corazón de lo que hacemos. Entonces, sí, se ha mantenido y ha sido algo muy importante para los fundadores y para el top management, el seguir manteniéndolo, el asegurarnos que esos valores de Sami, ¿no? El trabajar juntos, el ir siempre un paso más allá, el ser owners, ¿no? de lo que hacemos y esa pasión que hace que las cosas sean un éxito, siguen estando ahí, siguen siendo clave en Sami y cuando buscamos Samis es lo que buscamos, ¿no? Hasta cuando hacemos y crecemos inorgánicamente y adquirimos agencias, lo primero que buscamos es que haya ese fit, ¿no? Cultural con los fundadores y con los equipos, porque al final lo que buscamos es eso, estás muchas horas del día trabajando y te lo tienes que pasar muy bien, tienes que compartir esa pasión y esa excelencia, ¿no? Que caracteriza lo que hacemos en nuestro día a día. Ok, muy bien. Oye, ha entrado un private equity, Bridgepoint, recientemente, de manera relevante en el accionariado, ¿no? Sí. Entonces, cuéntame dos cosas. Primero, el racional de esta operación y segundo, cómo va a cambiar la compañía con esta nueva composición del capital. Sí. Bueno, Bridgepoint ya entró hace 2 años, ¿no? Con una posición minoritaria y ahora ya ha entrado de manera más mayoritaria. Y ha sido, la verdad es que para nosotros es un partner clave, ¿no? O sea, es un partner con el que compartimos esa visión y esa misión, ¿no? De convertirnos en esa agencia social first global, ¿no? Que somos y que queremos ser. Nos han ayudado y nos acompañan, ¿no? en ese crecimiento en el que estamos, ayudándonos también con la estrategia, ¿no? Y hacia dónde queremos y tenemos que llevarlo. Hemos crecido rápidamente, como sabes, orgánica e inorgánicamente. Como te adelantaba antes, hemos ido adquiriendo diferentes agencias, ya sea por el servicio, que era muy complementario con lo que hacemos, o por un mercado en el que necesitábamos, ¿no? Esa presencia importante. Entonces, tanto por la parte inorgánica como por la parte orgánica, de centrarnos en clientes más grandes, que sean visionarios en cuanto a la fuerza que tiene social, ¿no? en el marketing, en la comunicación y en cómo llegar a tus audiencias, ahí es donde Bridgepoint entra perfectamente, encaja
con lo que queremos hacer y comparte esa visión, ¿no? Entonces es un verdadero partner el que tenemos y del que estamos muy contentos porque estamos haciendo, creando, ¿no? El futuro de social, ¿no? En comunicación. Aquí también hay una oportunidad de consolidación porque es Sí. una industria muy fragmentada, ¿no? Sí. Entonces, el book para Bridgepoint, aparte de todo lo que comentaste, el tema económico es consolidar, ¿no? Sí. Okay, porque hay muchas agencias pequeñas y las grandes Sí. como que no terminan de oler qué es lo que hay que hacer aquí. A las grandes les está costando adaptarse. Esto va muy rápido. Entonces, lo bueno de Sami es que todavía, como te decía, seguimos con ese espíritu startup. Podemos ser 1000 hoy, pero somos rápidos, somos flexibles, nos adaptamos a este contexto que evoluciona cada día. Cada día es diferente, ¿no? Y más cuando hablas de social. Entonces, ser capaces de ser rápidos, ¿no? En cuanto a tomas de decisiones, de lo que necesita el cliente, de crear equipos en muy poco tiempo para poder dar solución a la necesidad que pueda tener el cliente es clave. Y efectivamente las agencias un poco más grandes les cuesta, mueves una mole versus mover agencias más pequeñas, y las pequeñas, bueno, pues tampoco tienen la presencia o la fuerza, ¿no? para hacerlo. Entonces, lo bonito de Sami es que estamos presentes en varios mercados. A nivel local somos capaces de gestionar el trabajo maravillosamente bien, pero también con ese approach un poco más global que están buscando hoy las grandes cuentas, ¿no? Los grandes clientes, el tener un partner estratégico que les ayude a trabajar tanto a nivel local, pero también a nivel global. Okay. ¿no? Vamos a adentrarnos ahí, porque tú eres Chief Growth Officer ahora, ¿no? Pero yo siempre digo, Sonsoles es la persona que hace o que persigue a los clientes importantes. Sí. Entonces, yo voy a decir que eso es lo que tú haces, ¿no? Entonces, varias preguntas sobre eso. La primera, explícanos qué es un cliente importante para una empresa como Sami y por qué estos clientes son importantes para la compañía. Un cliente importante para Sami. Sami llevamos unos años centrándonos y enfocándonos en unos clientes, en una lista de clientes concretos, clientes que comparten la importancia de social, ¿no? y la relevancia que tiene para ellos para conseguir seguir siendo relevantes en este contexto que te comentaba antes, que evoluciona rápidamente y necesitan y están buscando un partner, ¿no? que tenga esa visión y que quiera elevar el nivel de social, ¿no? Entonces, Ok, solo para dejarlo claro, así haciéndolo muy simple, que ya se deje de andar tirando dinero en televisión y que lo quiera poner en redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, eso es uno. Bien resumido. Clientes que quieran hacer eso. Ok, perdón, continúa. Nada. Entonces ese es el tipo de clientes con el que trabajamos y con el que verdaderamente somos capaces, ¿no? de elevar lo que se está haciendo y escribir, ¿no? el futuro de ese cliente en cuanto a cómo llegas a tus audiencias, cómo te mantienes y eres relevante y you shift, ¿no? el futuro de lo que es social. Entonces, bueno, esos son los clientes y luego me habías preguntado... No, pero cuéntame un poco más. O sea, estos clientes están en un país o están buscando clientes, son multinacionales. Son multinacionales, son clientes AAA de varias industrias. Pueden ser del tema más de beauty, fashion, FMCG, la parte un poquito más tech, automoción, ¿no? Sí. Entonces, nosotros somos industry agnostic. Al final lo que buscamos son clientes que entiendan y que compartan esa visión con nosotros, ¿no? Y que nos consideren como ese partner estratégico que somos. Entonces, en cuanto a presencia, sí, efectivamente tienen sus equipos locales y sus equipos regionales o globales y están buscando agencias que les ayuden con ese approach o ese expertise global, ¿no? que caracteriza lo que podemos hacer nosotros y ese expertise en social, ¿no? En ese social end-to-end. Y la segunda pregunta era, ¿por qué para la agencia es importante tener este tipo de clientes? Versus... como veíamos mucho, ¿no? Pues tú tienes tu agencia en España y tienes todos tus clientes españoles, tienes tu agencia en Italia, tienes tus clientes italianos. O sea, ¿por qué necesitamos estos clientes grandes, globales? Porque son clientes que nos ayudan a escribir, ¿no? el futuro de social. Al final, con estos clientes es con los que puedes ser muy innovador, te empujan, ¿no? a siempre hacer las cosas más y mejor y a push the limits, ¿no? Y al final eso es lo que buscamos, ¿no? Estamos escribiendo el futuro de social y con esos clientes es con quien podemos hacerlo. Entonces, para Sami es un privilegio, ¿no? trabajar con este tipo de clientes que creen en tu visión y la comparten y
y somos capaces, ¿no? de crear las maravillas que creamos, ¿no? Y esos proyectos que al final pueden parecer muy challenging, pero escriben realmente el futuro de hacia dónde estamos yendo y la importancia, ¿no? que tiene social hoy en día. Estos clientes, usualmente, esto se gana por concurso, ¿no? Lo que se llama en la industria pitches. Sí. Vamos a hacer un pitch. Sí. O sea, explica, para el que no es esta industria, primero, cómo es esa dinámica de un pitch y después te voy a preguntar otra cosa. Vale. Pero primero, detalla un pitch tipo importante. Sí. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que sucede? Vale, es todo un arte el tema de los pitches, de los tenders, y es muy interesante, a mí me encanta, la verdad. Entonces, ¿cómo suele funcionar? Bueno, los grandes clientes u organizan el pitch por su cuenta o trabajan con consultores que les ayudan a organizar este tipo de pitches, ¿vale? Entonces, bueno, cuando surgen estas oportunidades, pueden invitar entre 4 a 9 agencias. Ahora, recientemente nos decían que había uno en el que había 9 agencias, y vas pasando por diferentes fases, ¿no? Pasas por una primera fase de Request for Information, en el que compartes información en cuanto a pues, tu agencia, los números, tanto económico como de empleados, presencia global, local que puedas tener, expertise que puedas tener, casos de éxito, credenciales. Esa es un poco lo que suele ser la primera parte, ¿no? Una vez pases ese primer filtro, ya pasamos a los ejercicios un poco más prácticos, ¿no? En el que quieren ver cómo trabajas, cómo piensas. O sea, te dan un problema. Te dicen, Sí. oye, yo quisiera hacer... Sí. Dame un ejemplo sin tema de confidencialidad, alguno que te pusieron en algún pitch anterior, Bueno, que ya está amortizado. Sí, o sea, al final tú tienes esas diferentes fases. Entonces, la primera fase, más de información. La segunda fase puede ser un ejemplo concreto. Venga, pues tengo este problema en cuanto a influencer marketing, ¿cómo hago para solucionarlo en este mercado o a nivel regional o a nivel global? Bueno, pues en este caso, tú montas un equipo de pitch para solucionar y para trabajar en esa propuesta. Una vez presentas o trabajas en esa propuesta, la puedes llegar a presentar, que es hacia donde queremos ir, ¿no? Porque al final tú trabajas en esa propuesta, tienes que conseguir juntar a diferentes expertos, ¿no? Depende de si es local, si es global, si es regional, si tienes o no equipos ya en ese país, que eso también puede ser un tema, y bueno, identificas a esas personas clave que te van a ayudar a hacer que ese pitch sea un éxito, ¿no? Una vez tengas eso, lo presentas al cliente y puede haber una última fase o una fase previa, que es el chemistry meeting, donde el cliente lo que busca es entender un poco si hay esa chemistry, ¿no? Entre la agencia y la gente que va a trabajar con ellos y ellos mismos, ¿no? Entonces, en estos casos te pueden hacer preguntas, vas media hora, una hora con ellos y no sabes muy bien a qué esperarte, pero bueno, pueden haber preguntas profesionales, personales, para entender un poco dónde está ese chemistry, o te pueden hacer life challenges, que es algo que está muy de moda últimamente y estamos participando mucho, en el que te dicen, bueno, pues la semana que viene bloquearos 1 hora o 1 hora y media y os vamos a dar un challenge, un brief concreto en esa call y queremos ver cómo lo solucionáis directamente y queremos ver cómo trabajan los diferentes equipos, cómo trabaja data con creatividad, con estrategia, con el equipo de influencia, con el equipo de social, para ver cómo se crea esa propuesta y cómo es esa magia, ¿no? Ese way of working. Y bueno, pues esos son los challenges más interesantes. Obviamente no son fáciles porque, claro, tienes que tener en cuenta muchas cosas, no solo cómo trabajan los equipos, pero cómo el cliente lo ve, ¿no? Y cómo puedes explicarle al cliente las diferentes fases en cuando trabajas en una propuesta, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco cómo son esas diferentes fases y luego ya cuando se cierra, bueno, pues puede haber obviamente siempre hay una última fase de negociaciones. Esto ya es más precio, con ¿no? procurement, pero bueno, es así como se cierra el ya pitch. más o menos estás casi adentro. Cuando ya estás hablando con procurement es que empieza a tener buena pinta la cosa, sí. Oye, para hacernos una idea para la gente que no es de este sector, estos pitches, pues esto es mucho trabajo y mucha inversión. Entonces, estos pitches, ¿qué tan grandes suelen ser? Bueno, son pitches de muchos millones, ¿no? de euros. Son pitches en los que, como te decía, participan las mejores y más grandes agencias a nivel local o global, en muchos casos, en cuanto a nuestra industria se refiere. Entonces, bueno, pues tú cuando vas a trabajar y preparar estos pitches, vas con un equipazo, ¿no? También tienes que montarte un equipo que esté
adaptado a la necesidad, al tipo de cliente, a las personalidades que te vas a encontrar de los stakeholders durante todo el pitch, al expertise que estamos buscando en ese pitch concreto. Nacionalidades, hay que tenerlas en cuenta si estás trabajando en un pitch más local, regional o global, ¿no? La diversidad también es clave, ¿no? Porque es lo que también está buscando cliente. Entonces, y obviamente también equipos que al final representen, ¿no? Y sepan trabajar con la excelencia con la que nos caracteriza, pero también que nunca han trabajado juntos en muchos casos y les estás poniendo juntos en una coctelera sabiendo que te estás jugando mucho, pero que en general estos pitches son los que hacen que brillemos aún más, ¿no? Por la dificultad, pero porque al final you push it to the limit y llegas a una propuesta maravillosa, ¿no? Y que hace que el cliente, bueno, pues diga, ya está, ¿dónde firmo, no? En servicios profesionales, siempre que alguien pierde y no quiere asumir por qué perdió, dice, no, es que somos muy caros. Sí. pero yo tengo la visión que nunca es por precio. Es verdad, ¿no? es verdad. No, porque siempre puedes negociar. Siempre puedes negociar, ¿no? Entonces, bueno, si llegas a un punto que no quieres negociar, entonces, bueno, es que yo no quiero porque no voy a ganar dinero, ¿no? Pero de todo lo que me dijiste, si tú tuvieses que decir, estas son las 2 cosas por las cuales yo gano estos pitches grandes, ¿cuáles crees que son? No las únicas, pero las más críticas. No, el saber crear ese equipo para ese pitch concreto. Entonces, vuelvo a tener muy claro qué necesitamos, qué tipo de gente necesitamos para ese equipo y de expertise. Y el saber leer al cliente. O sea, ¿cómo es el cliente? ¿Qué está buscando el cliente? ¿Cuál es el problema que tenemos que solventar para el cliente? Y cómo hago para crear esa relación, ¿no? Ese vínculo. Al final, ellos buscan un partner clave, estratégico y sobre todo un partner en el que puedan confiar. Entonces, ¿cómo generas esa confianza con el cliente desde el minuto 1, ¿no? Con ese equipazo también que va a estar ahí, que va a estar detrás y que hace que esa propuesta al final del día brille. Oye, como yo te conozco y te he visto trabajar, aquí hay otro tema, ¿no? Que es que algunos de estos pitches grandes que has ganado, bueno, que has liderado y que has ganado con el resto de gente, después ha tocado abrir oficinas, ¿no? Sí. No sé, en Italia, por ejemplo, Sí. me acuerdo. Entonces, no sé, ¿cómo se abre una oficina desde cero en tiempo récord? Es uno de las oportunidades o de los proyectos más bonitos, sinceramente, que me ha pasado en Sami y de los que estoy más orgullosa, la apertura de Italia, ¿no? O sea, efectivamente ganamos un pitch muy importante y un cliente muy importante en influencer marketing end-to-end en Italia. Y bueno, el challenge era abrir oficina y tener un equipo de más de 30 personas entre 6 y 8 semanas, ¿no? Y al mismo tiempo tenías que hacer la transición con la agencia incumbent, que es la que soltaba la cuenta de manera muy smooth, ¿no? Porque al final lo que quieres... Y muy contentos no estarán, ¿no? De muy contentos no están, cuenta. claro, pero además tú quieres hacérselo muy fácil al cliente, ¿no? Entonces, por un lado estás haciendo esa transición con ese plan que propusiste, ¿no? durante el pitch, y por otro lado tú tienes que montar la oficina, buscar la oficina y obviamente reclutar a 30 Samis con ese nivel de excelencia que nos caracteriza, ¿no? Y tú eres el líder, o sea, tú después que vendes el pitch te dicen, bueno, Sonso, tú eres el líder de montar esta oficina. Sí, o sea, bueno, está la persona de recursos humanos que ayuda mucho cuentas y tal, con los pero tú equipazos eres que el tenemos. accountable, okay. Sí, o sea, al final, como has liderado toda la oportunidad, has tenido también ese contacto con cliente, tú también te quedas para asegurar, ¿no? Que esa transición es un éxito, que le has vendido al cliente y que además te voy a conseguir ese equipazo que te he vendido. Te voy a conseguir un equipazo excelente como nos caracteriza y que lo que has visto en el pitch vas a tenerlo también a nivel local, ¿no? Entonces, que es muy importante porque hay hay clientes que se pueden llegar a quejar porque ven en un pitch, ven a un equipo, pero a la hora de ejecutar ese pitch cuando se ha ganado, no están viendo ese mismo equipo, ¿no? Entonces, en Sami sí que para nosotros es muy importante ser accountable, ¿no? Si yo te he vendido algo, ese algo lo vamos a ejecutar con una gran parte del equipo que está aquí presente y además voy a estar muy encima, ¿no? Entonces, bueno, cerramos ese círculo, entonces sí, lideramos la transición rodeada del equipazo que tenemos, tanto de recursos humanos como de expertos en estrategia, en influencia, en creatividad, ¿no? Lo que sea necesario para hacer que esto funcione. Entonces, en cuanto a reclutamiento, contamos con un hub interno de reclutamiento que tenemos en Sami. Sabemos exactamente el tipo de perfiles que necesitamos.
Y en Italia, estábamos en periodo de Navidad, imaginaros, porque pues justo hace un año, ¿no? el Natal en Italia es igual que en España, todo se cierra, entonces nos hicimos un plan de acción importante para poder reclutar rápidamente y ser capaces de identificar a esas personas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no queríamos personas excelentes. Entonces mapeamos y tuvimos conversaciones con 2.000 personas en el mercado. Todo el mundo había oído hablar de Sami al final, cuando ya habíamos reclutado a esas 30 personas. Y pues eso, ese plan que teníamos, ¿no? De owners, según la posición, iban a tener 3 entrevistas con estas 2 personas, íbamos a tomar las decisiones rápidamente, luego management tenía que ver a tal, los de creatividad tenían que ver a personas de varios mercados. O sea, nos organizamos muy bien para conseguir que esto fluyese y que lo que habíamos vendido se ejecutase rápidamente, ¿no? Claro, pero esto es riesgoso, porque en Italia ya tenemos a Sara, que le mandamos un saludo. Sí. Y claro, Sara es una crack. Es una crack. Podría haberte no salido crack. Entonces, ¿cómo identificas tú, sobre todo en el caso de Sara, que es la directora, cómo identificas esa gente que va a ser clave? O sea, ¿qué buscas? ¿Cómo sabes, no? Aparte que todo en 6 a 8 semanas. Volvemos a ese momento de estamos buscando esa excelencia, pero esos valores. Y ahí es donde volvemos a cómo empezó Sami, ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es un Sami? Entonces ya cuando te vuelves a centrar en esos valores de excelencia, de llegar siempre a más allá, ¿no? El go beyond que nos caracteriza, el trabajar juntos y el ser owners, ¿no? De lo que hacemos es clave. Entonces, cuando estás haciendo esas entrevistas, obviamente tienes que verificar todo el expertise, dónde han estado trabajando y demás, pero luego esa parte cultural y de valores es donde finalmente ves the full picture, ¿no? Y si esa persona puede encajar. La verdad es que Italia es un ejemplo maravilloso, tenemos un equipazo, un equipo excelente en todo Sami, que está marcando verdaderamente un antes y un después y elevando, ¿no? El nivel constantemente. Y Sara y el resto del equipo son un ejemplo, ¿no? de que las cosas se pueden hacer muy bien y de manera excelente y acaban de empezar, ¿no? Entonces, bueno, todo está todavía por escribirse y Italia tiene un futuro maravilloso, ¿no? Bueno, hay otras, pero no vamos a entrar, pero ha sido más de una, ¿no? Que has montado. Sí, ahora recientemente hemos tenido uno en Benelux también muy bonito, con una agencia que acabamos de integrar. Entonces también lo mismo, volvemos a esos pitches, ¿no? Trabajar en esos pitches en general ya es delicado porque tienes que tener en cuenta trabajar con gente que no ha trabajado juntas per se, pero esa es la magia, ¿no? De Sami, que hace que al final todo fluya. Pero además, si integras a una nueva agencia, bueno, en este tipo de pitches, para ellos también es muy bonito ver cómo trabajamos, empezar a trabajar desde el minuto 1 juntos en este tipo de oportunidades y ver, ¿no? Cómo al final se transforma y se gana la oportunidad. Entonces, y esa es la manera en la que también integramos a las agencias, ¿no? que se suman a la aventura y al proyecto Sami. Oye, tú con toda esta experiencia y todos estos éxitos que has tenido, si tuvieses que darle 3 recomendaciones concretas al Chief Growth Officer de una agencia o inclusive al CEO de una agencia. Sí. Bueno, pues más que al CEO, al que está en el barrio comercial, ¿no? Sí. Y de ganar estos grandes pitches, ¿cuáles serían las 3 cosas que le dirías? Las 3 recomendaciones. Las 3 recomendaciones que le diría, pues mira, lo primero le diría que tenemos que tener muy clara la visión, ¿no? Hacia dónde queremos ir y cuáles son esas palancas que van a realmente transformar el negocio y hacerlo crecer. O sea, tenemos que centrarnos, enfocarnos en lo que sabemos que nos va a hacer crecer y saber decir que no, porque también tenemos que aprender a decir que no, ¿no? Entonces, a veces aparecen oportunidades que pueden parecer jugosas, pero porque es un cliente wow, ¿no? Pero no es el momento. Entonces, enfoquémonos en lo que hemos decidido que nos enfoquemos. Esas palancas están claras, bueno, pues sepamos decir que no y avancemos y again, focus on focus, ¿no? Segundo, te diría el equipo. O sea, he hablado muchas veces del equipo, pero es la magia, ¿no? Es lo que hace que las cosas funcionen y sean un éxito, ¿no? Entonces, el saber rodearte, tú solo llegas hasta un cierto punto, pero si te rodeas de un equipo maravilloso y del que aprendes y te inspira cada día, sky is the limit. Entonces, saber rodearte de un equipo top, saber tener muy clara la estructura, obviamente, el empoderar, ¿no? El liderazgo también en las personas que te acompañan y saber delegar, ¿no? Son claves y hacen que sigas creciendo, ¿no? y que tengas esa llave del éxito.
Y por último te diría saber aprovechar el momentum, porque al final esto todo va de momentum, ¿no? Como te decía, vamos cambiando y evolucionando rapidísimamente. Bueno, pues aprovechemos ese momento, sepamos ver el valor que podemos aportar y sepamos aprender de los diferentes milestones, ¿no? Que tenemos, los buenos, los malos, pero rápidamente adaptemos, ajustemos y sigamos, ¿no? Entonces eso también sería, yo creo, la tercera recomendación que daría. Muy bien, pues ahí la dejamos. Recomendación. Y la cuarta sería que no lo hagan donde están, sino que se vengan para Sami, que lo van a hacer mejor. También, ¿no? efectivamente. Que tenemos más espacio para... Aunque tú eres la Chief Growth Officer, tenemos espacio para gente. Totalmente. Oye, una que me pregunto, ¿no? Tú normalmente tienes aquí ya casi 10 años y con un rol muy visible, ¿no? Sí. O sea, aparte de importante, muy visible, ¿no? Tú eres la cara en muchas cosas. Entonces, aquí te habrán venido cantos de sirena de todos los WPP, Publicis Sí. y todas estas agencias muy grandes con mucho dinero y que no la huelen en social, ¿no? Entonces, ¿te lo has pensado? ¿Te han tentado? ¿Por qué sigues en Sami? O sea, ¿por qué has decidido que esta va a ser tu casa? A ver, yo cuando me involucro me meto al 100%, o al 1000%. Entonces, llevo en esta aventura casi 10 años, como sabes. Sí, efectivamente han llamado a mi puerta varias veces, pero es que soy una apasionada de lo que hago y de lo que estamos construyendo. Entonces, para mí esto es mi aventura, ¿no? Al igual que es la de los founders, y es algo que he creado desde el minuto 3, ¿no? Entonces me siento muy orgullosa de lo que estamos construyendo, de lo que estamos haciendo, esos valores que comparto y la gente que me rodea es gente que me inspira cada día y quiero ver, ¿no? Cómo hacia dónde vamos a llegar y cómo seguimos, ¿no? Evolucionando en el mundo del social. O sea, estamos escribiendo el futuro de social y no puedo estar más feliz y apasionada por lo que hago y de ser, ¿no? Una de las, de los que estamos moviendo esto y creando, ¿no? Esto. Entonces, yo estoy aquí, estoy feliz en Sami, creo que todavía hay muchísimo para hacer, cada día es diferente, lo cual amo. Yo, como bien dices, hoy estás aquí, mañana estás ahí, ya no solo a nivel físico, sino también en diferentes proyectos y me estoy challengeando cada día, ¿no? Y es lo que busco en el trabajo y sé que en Sami lo tengo. Muy bien. Bueno, oye, muchas gracias. Aquí una masterclass de cómo escalar una agencia. Pues no te voy a dejar ir tan fácil, ¿no? Porque eso es lo que yo sé que tú tienes controlado. Pero vamos a hablar de otras cosas que a lo mejor tienes menos controladas. A ver, vas a tener que confesar aquí qué te escribió tu hija, que están afuera. Pues estamos grabando en un día que no tienen cole, entonces están aquí afuera. ¿Qué te escribió tu hija en la carta a los Reyes Magos? Bueno, la primera línea que tenía en la carta de los Reyes Magos era que esperaba y que les pedía que por favor que su padre y que su madre dejasen de viajar tanto por trabajo. Lo sabes porque te lo conté además, es algo que obviamente me toca, ¿no? Y te hace plantearte cosas, ¿no? Eres una buena madre, lo estás haciendo bien, cómo estás gestionando tus tiempos, etcétera. Pero por otro lado, sé que estoy haciendo algo que me encanta. Sé que no sería feliz si no estuviese como estoy, tan metida en mi trabajo, en mi día a día, en lo que hago y quiero dar ese ejemplo también a mis hijas, ¿no? Yo creo que al final quiero que sean felices mañana a nivel profesional y personal y ambos mundos van de la mano, ¿no? Para mí. Entonces, lo que hago y lo que intento hacer, por lo tanto, es cuando estoy con ellas, estar muy presente. Los momentos que tengo, enfocarme a ellas por la mañana y por la tarde. A un momento dado cierro el ordenador, ¿no? Para poder enfocarme en las chicas, en jugar con ellas, hacer los deberes, pasar tiempo y que me compartan un poquito lo que han hecho. Y una vez acostadas, por ejemplo, ya vuelvo a ponerme en modo profesional y enfocarme en lo que no he podido dejar, ¿no? hasta ahora. Sí, yo pasé también una etapa de mi vida así. Yo creo que más complejo para la mujer. Sí, puede ser. Sin tratar de ser... Pero bueno. Pero tú... O sea, yo cuando lo hacía... a veces sentía que era mal padre, a veces sentía que no estaba, hacía overcompensating como tú. Pero tú, ¿cómo lo sientes? O sea, ¿tú crees que has llegado a un punto en el cual sientes que el equilibrio está bien?
¿O tú en el fondo sientes que no estás dedicando suficiente a esa parte personal, bueno, a tus hijas? No, yo creo que o sea, al final siempre quieres hacer más, ¿no? Y aprendes, ¿no? Cada día. O sea, esto no es una ciencia exacta. Hay muchas mujeres, ¿no? Y compañeras que me inspiran, ¿no? En cómo también gestionan sus tiempos, las cosas y de las que voy aprendiendo e integrándolo, ¿no? También en mi día a día. Creo que he encontrado un buen equilibrio y como te decía, creo que lo más importante es que vean que su madre está feliz, que ama lo que hace y que va con una sonrisa cada día, ¿no? Al trabajo y es muy importante. O sea, yo creo que al final, lo que te decía antes, pasamos muchas horas trabajando y el ser feliz y estar contento con lo que haces es maravilloso, ¿no? Y de verdad les deseo eso en el futuro, porque al final lo que haces se ve también, ¿no? En tu personalidad, en tu día a día y en cómo eres, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, no es una ciencia exacta, siempre vas aprendiendo, integrando cosas nuevas, pero creo que bueno, he encontrado un equilibrio que tiene sentido, ¿no? Para ellas, para mí y para cómo nos organizamos. Yo creo que lo que dices de dar el ejemplo y de que ellas perciban que te gusta tu trabajo y que vas feliz es más importante de lo que la gente piensa. Muchísimo, para mí es clave, es clave, porque si no, también eso tú lo traes a casa, ¿no? Y se ve y se nota. Entonces, bueno, pues espero ser un ejemplo para ellas en cuanto a eso y que bueno, que mañana, el día de mañana, sean felices en tu trabajo, empoderadas y que se lo pasen muy bien. Sí, los niños lo notan aparte. O sea, mis hijos que ya son mayores, ya han notado en ocasiones en las cuales, ahora que estás haciendo esto, que has cambiado de trabajo, se te ve más feliz. O sea, sobre todo el mayor lo empiezan a notar. ¿Ves? Así que yo creo que es importante. Es muy importante. Muy bien. Oye, Sonsoles, muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias a ti. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado súper bien, me ha encantado. ¿Están tus hijas? ¿Quieres que entren tus hijas? Sí. Bueno, que sí, las llamamos. Venga. Oye, nos mandáis a las niñas, porfa, para que estén aquí para la pregunta final. ¿Ah? Mira, aquí están entrando las niñas. Hola, entrad, sentados con mamá ahí. Cada una en una pierna de mamá. A ver si caemos. ¿Habéis estado viendo a mamá mientras habla? Sí. Sí. Muy bien. El nuevo tema. Bueno, ¿cómo os llamáis? Decid alguien en el micrófono, ¿cómo os llamáis? Matilda. Ajá. Leonie. Muy bien. Bueno, pues estáis con mamá contentas que ahora os vais de vacaciones, ¿no? Sí. Oye, Sonsoles, para terminar ahora aquí con tus hijas, si nos encontramos dentro de 10 años, yo creo que nos seguiremos encontrando, por lo menos 5, ¿no? Porque trabajamos juntos. 5 seguro, vamos a pensar en 10. Seguro. Y yo te pregunto, oye, Sonsoles, ¿has tenido éxito? ¿Qué me responderías o qué tendría que haber pasado para que tú consideres que has tenido éxito? Yo te diría que si sigo construyendo algo que me apasiona, ayudando a gente también, ¿no? A descubrir un poco hacia dónde quiere llevar su carrera, lo que quiere hacer y elevar, ¿no? Lo que estén haciendo a nivel, bueno, pues personal, profesional, creo que habré conseguido lo que quería, ¿no? Yo creo que ahora considero que he tenido éxito, soy feliz en mi día a día, como te decía, el trabajo me encanta, me apasiona y a nivel personal también estoy muy bien, tengo unas niñas preciosas y que quiero mucho y nada, yo creo que eso sería para mí el éxito, ¿no? Yo creo que seguiremos viéndonos porque creo que todavía queda mucho camino por recorrer y por escribir, entonces, bueno, ahí espero estar en 10 años.